Buenas noches, buenas tardes. Ay, qué silencio. Bueno, ser de Acrola es la repera. Haber sido presidente ni os cuento. Y esta tarde tener el placer, el honor, la satisfacción de tener a este monstruo del teatro y del cine que es don Emilio Gutiérrez Cava, pues ya... No va más. ¿Qué os voy a contar yo de ese señor? Todo un señor del teatro. Se nos ha caído, bueno, se nos ha caído del cartel, no se haya caído, no se ha hecho nada. Está en el hospital, pero está con una amiga suya que le ha tenido que atenderla. Lucía Álvarez, que es conocida por todos, y va a haber hecho la presentación. En su lugar lo va a hacer Marta Gutiérrez. Marta Gutiérrez Abad. No, Cava no. Marta Gutiérrez Abad. Abad. Te he oído Cava. No me engañes. Abad. No diríamos la cosa más. Y don Emilio, ya os he dicho que, bueno, pues la mesa es rectangular, pero imagínate que es pues, la mesa camilla aquella que había con el brasero en casa, y que estás en un barrio que es Rosa Luxemburgo, que cuando nos vinimos aquí a vivir nos llamaban la Mancha Roja, ahora nos llaman una cosa más light. Sí, nos dicen que somos la aldea Gala. A mí me gustaba más lo de la Mancha Roja, pero bueno. Y para hablarnos del teatro y del cine y del mundo de la farándula, pues para eso está aquí esta tarde don Emilio. Estás en tu casa, muchas gracias. Hablas lo que quieras, como quieras, y para eso, pues bueno, sí, está Marta, que nos echará una mano en contarnos un poco tu vida y luego te cuentas lo que quieras. Muy bien. ¿Cojo otro micro o por aquí? No sé si esto ¿Por aquí o No aplaudáis, ¿eh? Sí, no sé si se va a oír bien, con eso. Dicen que sí, ¿no? ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye bien? Perfecto. Perfecto. Hay un zumbido que tengo ahí. Bueno. Bueno, pues buenas tardes. Espera, que te quita el zumbido. Cuando tú me digas, empiezo. Vale. Yo voy corrigiendo. Ya está el zumbido fuera. Pues buenas tardes, yo no pensaba, como ha dicho Alfonso, no pensaba hacer esto, ha sido un atraco a mano armada, pero bueno, como conozco muchas cosas de la carrera de Emilio, pues aquí estoy con vosotros. Bueno, antes de nada voy a presentar, aunque Emilio es por todos conocido más que de sobra, pero bueno, voy a hacer una breve introducción sobre su carrera. Como sabéis, Emilio pertenece a una saga familiar, a los Gutiérrez Cava Alba, que viene desde tu bisabuelo, Pascual Alba, sí. Y luego pues bueno, lo tengo por aquí, pero su bisabuelo, su tía abuela Leocadia, mi abuela, mi madre, mi tía Julia y mis hermanas. Sus hermanas, hasta incluso ahora pues su sobrino, José Luis Escolar, que es director general de nieta, que es la que se dedica a la interpretación. Y su sobrina nieta Irene Escolar. Emilio, bueno, pues ha trabajado en cine, en teatro, en televisión, como sabéis. Tiene más de 100 películas. Tengo 108, sí. 108 películas, muchísimas obras de teatro. En televisión ha hecho series, ha trabajado en los famosos Estudios 1 y tantos otros trabajos. Primera fila también. Primera fila. Y luego pues en su haber tiene un montón de premios, entre los que destacan 2 premios Goya por La Comunidad y por El Cielo Abierto. Tiene la medalla al mérito en las Bellas Artes, bueno, infinidad de premios, la Espiga de Oro, el Nosferatu, nominaciones y un largo etcétera, que no me quiero enrollar para que sea Emilio el que hable. Y bueno, y hoy viene para hablarnos, aunque él tiene 4 libros, hoy viene para hablarnos de El tiempo heredado, que es un libro que está básicamente dedicado a las mujeres de su familia, aunque también habla de él y de los hombres de esa familia, y de Memorias de cine, que es el último libro que presentó hace un par de años, que habla sobre las anécdotas no de todas, pero de muchas de las películas en las que él ha trabajado. Y sin más, pues ¿preámbulos? Sin más preámbulos, os paso con el protagonista, que es Emilio.
Pues muy bien, muchas gracias, Marta. Marta Gutiérrez Abad es una excelente actriz y ha hecho conmigo últimamente, pues Galdós enamorado 2023, una neolectura teatral, o sea, es un título un tanto raro, ¿no? Pero, que creo que algunos de vosotros estuvisteis viéndonos en el Bellas Artes junto a María José Goyanes. Eso es. O sea que sabe bastantes cosas que me ha ido escuchando y viendo. Bueno, y me he leído los libros, que son muy interesantes. Bueno, pues no sé qué hablaros de estos libros. Yo os agradezco mucho que me traigáis aquí para hablar de 2 libros, pero un autor es algo así como... no tiene mucha perspectiva objetiva de lo que ha escrito, ¿no? Tiene una perspectiva subjetiva. Incluso a veces cuando leo algo de un libro, de uno de los libros, me pregunto si yo he escrito eso. Curiosamente parece que es como un desdoblamiento y el escritor no tiene nada que ver con lo que ha escrito. Y digo yo de pronto, anda, pues yo he redactado esto y no he tenido un corrector de estilo, pero nada más, ¿no? Y entonces digo, qué raro que yo haya podido escribir todo esto que he escrito, tanto El tiempo heredado como Las memorias del cine. Bueno, realmente El tiempo heredado es el tercer libro de toda la historia literaria, entre comillas, que se puede abrogar, ¿no? O sea, el tiempo heredado es el tercer libro, porque los 2 primeros fueron, el primero de todos, uno que se llamaba Vinos de cine. Es una larga historia anecdótica de por qué me quieren hacer escribir un libro sobre los sentimientos del actor en el teatro, los sentimientos del hombre cuando interpreta un personaje teatral. Eso me lo propone un editor de Barcelona y me dice, te dejo todo el verano para que lo pienses. Estoy hablando del año, pues no sé exactamente cuándo está editado ese libro, yo creo que el año 1995, o no, el año 2002 o 2001. Bueno, el caso es que me deja todo el verano, a mí no se me ocurre nada para hablar de los sentimientos del hombre interpretando Hamlet o interpretando, y sobre todo qué interés puede tener eso en un libro. El caso es que cuando llega septiembre, pues yo voy a la editorial y pregunto por este chico para decirle que no se me ha ocurrido nada y que lo siento mucho, pero que no hay nada que hacer, que no cuente conmigo, ¿no? Entonces llego allí y me dicen, no, este chico ya no trabaja aquí. Digo, estupendo, bueno, pues no trabaja. Dicen, pero le quieren a usted hablar, quieren hablar con usted, gente de aquí del consejo editorial, porque, bueno, para ver qué les escribe usted. Y yo estaba absolutamente aterrorizado, si no tengo nada que escribir, ¿no? Y bueno, el caso es que me reúno allí con 2 señores y 3 señoras, 5 eran, y me empiezan a preguntar qué voy a escribir. Digo, no, mire, yo venía a decirles que no tengo nada que escribir y que por lo tanto pues el contrato que habíamos firmado pues no ha lugar por mi parte. No, pero usted tiene que escribir algo. No, ya sí, pero bueno, yo no sé qué hacer, ¿no? Entonces lo único que se me había ocurrido en verano era un libro que había escrito, que está escrito por José Carreras, que se llama La cocina en la ópera. Y entonces dije yo, bueno, a lo mejor puedo hacer algo sobre el vino. Yo no sé por qué me ocurrió el vino, podría haber sido el whisky, pero vamos, dije sobre el vino y el cine. Ah, pues es muy buena idea, es una idea estupenda. Digo, pero yo no sé lo que voy a escribir, o sea, no sé ni cómo lo voy a montar, porque en ese momento se me estaba ocurriendo esa historia. Y entonces, pues, dijeron, bueno, lo piensa usted, pero vamos, eso en junio del año que viene lo tiene usted escrito y ya lo editamos. Digo, bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Ahora pase usted por caja y cobre usted el dinero del 50% del libro. Digo, pero si no he escrito nada, voy a escribir yo, que voy a cobrar. Digo, no, pase usted que le tenemos que pagar. Así me pagaron la mitad del libro. Esas cosas ya no pasan. No, ya no, luego nunca me ha pasado más. Me pagaron una cantidad y yo salí de aquel sitio con un talón en el bolsillo y sin haber escrito una copa. La dificultad de aquel primer libro de Vinos de cine me llevó, bueno, sería muy larga historia, me llevó luego a que Charo López en un momento determinado me dijo, a mí me gustaría que me hiciera más una especie como de conversaciones conmigo sobre el tema del teatro y del cine,
y escribí para el Festival de Huelva, de Cine de Huelva, un libro de conversaciones con Charo López. Que se titula así, Que ¿no? se titula Conversaciones con Charo López. Es inencontrable porque eso editó muy pocos ejemplares el Festival de Huelva, y realmente pues se repartieron ahí en el festival, o sea que es inencontrable. Yo creo que tengo un ejemplar en casa, eso es lo único que conservo de esa edición, ¿no? Y luego ya llega por fin El tiempo heredado. El tiempo heredado llega a través de una persona entrañable, que fue Francisco Rico, el gran escritor, absolutamente sabedor de todo lo que era, porque tenía relación con Cervantes y con el Quijote, sabía perfectamente, vamos, con pelos y señales todo, y me dice: te he oído el otro día en una entrevista por televisión y tú debías escribir un libro de la familia. Digo, sí, pero yo no... Dice, ¿por qué no escribes el libro de la familia? Digo, bueno, pues no sé qué decirte, intentaré escribirlo, pero ¿qué hago? Es que yo no sabía, tampoco tenía una idea clara, ¿no? Porque claro, no es una historia de ficción, era una cosa basada en personajes reales, ¿no? Los datos los tenía, pues llevaba 40 años investigando sobre la familia. El tiempo heredado parte de la investigación que yo hice sobre los orígenes de mi familia. Cuando yo nazco en 1942, mi primera infancia, hasta el año 46, es una infancia de silencios, y luego del 46 al 50 también. Es una infancia en la que no se habla apenas de casi nada de lo que ha pasado antes. Me acuerdo de la ciudad universitaria arrasada, totalmente bombardeada. Me acuerdo del Paraninfo, de la ciudad universitaria, que era absolutamente, pues eso, un secarral, y ahí pues me llevaba mi madre en tranvía que iba desde la Moncloa hasta el Paraninfo, y en el Paraninfo me dejaba corretear. Siempre me decía, no le pegues ninguna patada a una cosa que sea metálica, porque podría ser un proyectil de guerra, ¿no? Estuviera enterrado allí. Y entonces, a partir del momento en que a mí se me vienen esos recuerdos a la cabeza, cuando llega el momento de contarme quién ha sido en la familia, quién no ha sido, todo esto se permanece un poco en la oscuridad, porque se viven tiempos muy oscuros en los años anteriores a los 60, porque esto era así de oscuro, y nadie va a decirme que no lo era, porque lo he sentido en mi piel, la falta de carbón en casa, para cuando había que encender la estufa que había en la inmensa casa que teníamos en Madrid, y que tenemos todavía de 250 metros en el centro de Madrid, que para calentar aquello era terrible, no se calentaba nunca en invierno, y todo ese frío se quedaba en el cuerpo, ¿no? Todo eso significó que cuando yo me hice un poco mayor, me preguntaba qué cosas me había ocultado mi familia, o si había ocultado algo. No había ocultado nada, es que no se hablaba de nada. Había miedo de que tú en tu casa dijeses que tu familia era de un color o de otro, y mi familia no era de ningún color, aunque yo no lo supe nunca, pero no era de color ninguno, porque había estado en Madrid en la guerra civil y no se había significado por ninguno de los dos bandos. Pero yo todo eso no lo sabía, y mi familia tenía miedo de que yo de pronto en el colegio dijera alguna tontería de sus conversaciones, de que lo caro que estaba la vida en ese momento, del racionamiento, de una serie de cosas, y por supuesto que no se hablaba de nada. Esa curiosidad me llevó a buscar las fuentes, a sacar papeles que había en casa, a documentarme en sitios, y a estar 40 años estudiando eso. Claro, cuando me ofrecen lo del libro, yo tengo una documentación inmensa y no sé qué hacer, y sobre todo cómo estructurarla, y la estructuro de una manera absolutamente aleatoria, que es el día del estreno de una función de teatro, y yo llego al teatro hora y media antes. Divido el libro en 3 partes, creo que son, y entonces lo que hago es que en cada parte cuenta un trozo de la familia. Según va avanzando la hora del estreno de la función que tengo que hacer ese día, yo voy acordándome de gente de mi familia, hasta que llega finalmente mi nacimiento, que es la última parte, es cuando yo me engancho un poco a la historia familiar. De todo lo que yo tenía de archivo familiar, que tengo enorme, que ahora
este mes ya la Fundación Mars empieza a quedarse con parte del archivo, que es donde va a ir todo él, pues es donde extraigo los datos para escribir El tiempo heredado. Porque además, Emilio, yo te he escuchado en alguna entrevista que tú cuando estabas, que no parabas de trabajar, cuando estabas viajando constantemente, sí, con giras teatrales y todo esto, tú cuando llegabas a las ciudades, lo primero que hacías era irte a buscar datos sobre tu familia, ¿no? Sí, bueno, antes había averiguado si en la ciudad había algún archivo municipal o alguna hemeroteca, y entonces una vez averiguado ese dato, cuando yo llegaba a la ciudad donde iba a hacer cualquier función, lo primero que hacía era dejar el equipaje en el hotel y me marchaba a la hemeroteca, biblioteca o discoteca, donde hubiera algo referente a mi familia, ¿no? Y encontraba muchas cosas sorprendentes, encontraba programas, encontraba datos de estreno, y me iba, digamos, trazando un mapa del recorrido vital de cada miembro de la familia. Y entonces, pues claro, eso tenía mucha dificultad, y sobre todo era el comprobar datos en 3 fuentes, que es lo que todo investigador tiene que admitir. Tiene que haber 3 fuentes de datos: la personal, la que sacas de la hemeroteca, y la que sacas de fuentes de bibliografía, ¿no? De toda esa documentación es lo que te dan el dato como cierto, si no, no está comprobado. O sea que a veces todo lo que nos están contando en libros y en cosas hoy en día, pues es completamente falso, porque no tiene ninguna fuente de documentación real comprobada por 3 personas, por 3 fuentes. Y bien, esto viene a caso porque yo encontraba de pronto cosas sorprendentes de mi familia. De pronto encontraba que no habían trabajado una semana y no sabía por qué. Era porque había habido huelga general en Zaragoza, por ejemplo, y se quedaban allí estancados. Y entonces asistí un poco dramáticamente a lo que había sido la vida de mi bisabuelo, de mi abuela, de mi tía abuela, de mi madre, de mis tíos, de mis hermanas, hasta llegar a nacer yo. Es como haber vivido el pasado sin haber estado nunca en él, hasta que cuando uno nace se incorpora al presente, y entonces ya puede contar la historia con sus ojos. Y bueno, eso es lo que hice en ese libro, ¿no? Y eso está ahí hasta que llega el último acto, en el que, bueno, el último acto, el final del libro, en el que yo ya voy a salir a escena a estrenar la obra que tengo que estrenar, que no se dice título ni nada. Eso fue la estructuración, pues la estructuración general del tiempo heredado, ¿no? Eso se editó muy bien, lo editaron muy bien, la verdad es que lo editaron de una manera fantástica, y bueno, tuvo un relativo éxito. No tuvo una gran promoción pública, se presentó muy bien en el Círculo de Bellas Artes, pero bueno, aquello pero era... coincidió con el COVID también, ¿no? La presentación. Sí, bueno, ahí ya del libro. empezó el COVID y todo lo demás, y ahí ya se mareó un poco la perdiz. Y bueno, pero el libro estaba... Yo creo que el libro documentalmente es muy interesante porque es una fuente de datos sobre todo el siglo XIX y XX de la familia, y a través de la familia, de las compañías teatrales, de cómo se hacía el teatro en esa época. Todo eso está en ese libro, ¿no? Fotografías que yo aporté del archivo mío, o del archivo de la familia, todo eso está metido ahí en esas páginas. Y yo creo que está escrito con una relativa facilidad, no es nada farragoso y es muy legible, ¿no? Quiero decir que se lee con facilidad, se puede abandonar en un momento determinado y retomarlo. O sea que está muy bien ese libro. La asesora literaria de Francisco Rico, bueno, la representante me animó después de ese libro que ella había, digamos, comercializado, a escribir otro libro. Me dijo, lo bonito sería que escribieras unas memorias tuyas sobre cosas. Y dije, bueno, pues lo mejor es escribir sobre cine, que es lo único que realmente tiene un anecdotario cerrado, película a película, si es que hay anécdotas, y si no las hay, pues no hay que contar nada, ¿no? Y entonces ahí nace Memorias de Cine. Memorias de Cine es, bueno, contar una serie de películas, algunas de ellas las cuento en tono cariñoso, otras en tono crítico, y bueno, crítico en el sentido de cómo se rodaban, etc. Y hay otras que ni cuento, hay otras que ya las doy por perdidas,
y otras que lamento no haber contado porque había cosas interesantes. Es un anecdotario a través de la piel de uno, pero no de uno mismo, sino a través de uno mismo, cómo ve a los demás, a las actrices y actores que estuvieron conmigo, a los directores, a los argumentos de las películas, pero no hablo de mi intervención en ellas más que de una manera un tanto colateral, ¿no? Igual que pasa en El tiempo heredado, porque las biografías tienden siempre a quedar uno muy bien y a dejar a los otros muy mal, o si no, simplemente a defenderse de lo que realmente no es indefendible y a defender una verdad que a veces es la verdad de uno, pero no es la verdad de todos los demás. Y entonces es preferible hablar de los demás que hablar de uno. Y yo lo que hice en los dos libros ha sido hablar un poco más de los demás, o un bastante más de los demás, que de mí mismo. Yo de mí mismo apenas hablo. Bueno, hablo en El tiempo heredado, de la parte final, y en las películas, que bueno, intervení, pero nunca hablo de estuve estupendamente, fue una película que estaba ahí extraordinario y los demás estaban estos unos hijos de Satanás. No, eso nunca lo digo porque me parece que es muy feo. Esas son las 4 posibilidades literarias que hasta ahora he tenido, y no creo que tenga más, entre otras cosas porque no me apetece nada, ¿no? Ponerme a escribir ahora sobre teatro ya es más delicado, porque ya es muy larga las temporadas teatrales, duran meses y ahí, bueno, puede pasar de todo, y por lo tanto pues no me inspira nada. Y en televisión pues tampoco me inspira mucho, porque la verdad es que yo asistí a los primeros tiempos de televisión, que no son los actuales, ni mucho menos ni de largo, vamos. Yo creo que la mejor época de la televisión en cuanto a medio de comunicación de masas, de formación de masas, porque claro, el teatro, el gran teatro o primera fila o bueno, el teatro de siempre, eran acercar el teatro a todo el público, y claro, naturalmente eso, como era un monopolio de 2 cadenas solo, no había más remedio que ver eso o no veías nada, y la gente lo vio. Y además se formó mucho en teatro y en literatura a través de esos espacios de televisión, que hoy han desaparecido prácticamente. Ahora, bueno, funcionan las series y otra serie de cosas. Pero yo últimamente, que he estado en los Goya, en Barcelona, como presidente de AISGE, que es la Sociedad de Gestión de Imagen de los Actores y Actrices Españoles y extranjeros también, pues he podido comprobar que el cine ahora está en manos de los influencers. Y entonces ese festival, los Goya como festivales de ahora, todo el foco mediático es en los influencers, no en los intérpretes, ni en los directores, ni en los guionistas, no, es en unas chicas, unos chicos que tienen la opinión pública en su mano, y los periodistas solo atienden a esa tipología de humano, ¿no? Es el influencer. Y bueno, es sorprendente. Por lo tanto, no me apetece escribir nada, porque los influencers son los que dominan y yo no soy influencer. La madre de Marta es influencer, pero yo no. Sí, tiene un programa es youtuber. De repente, YouTuber. A raíz del confinamiento se hizo youtuber. Y tiene un canal de cocina. Bueno, pero yo no tengo nunca lo hubiéramos pensado. Yo no tengo un canal de teatro ni de cine, porque es aburridísimo. Porque como está todo en manos de los influencers, ¿qué voy a contar yo? Pues nada. Y Emilio, alguna vez, porque tú has escrito poesía también. Sí. ¿No te gustaría sacar un libro de poesía con No. todos los poemas que tienes escritos? Y que yo he leído algunos de ellos, están muy bien. Sí, pero no me apetece, no. ¿No? Entrevistas. Pero, Entrevistas. no, es que los poemas son como impactos, y entonces es muy difícil explicar impactos, ¿no? Tú puedes escribir un libro y contar un poco, como he hecho, poco por encima de estos 2 libros, pero claro, un libro de poemas que cuentas, poema a poema, o sea, yo el caso de los poemas que dice Marta es pues toda la vida escribiendo poemas, y claro, los primeros son malísimos, porque no he tenido una continuidad poética, ¿no? En ese sentido, y los últimos también son malos, pero menos, porque tienen una acumulación de errores y entonces ya derivan hacia otros errores, ¿no? Pero no me apetece en este momento publicar nada dedicado a la poesía, ¿no? A lo mejor sí, de pronto llego a casa un día y digo, mira, me voy a sacarlos del ordenador y editarlos.
o lanzarlos en YouTube. Podías editarlos y además ponerles voz, ¿no? O sea, No. Hacer un audiolibro, ¿no? no sé, yo hace unos años, por Nochebuena, algunos de los aquí presentes lo tendrán, me felicité a mis amigos con un poema de Cavafis. Una preciosidad escucharos. ¿Sí? Sí. Bueno, si lo dices tú, te lo agradezco mucho porque No, ya. nosotros tenemos perspectiva, ¿eh? Yo creo que hay actrices y actores que lo hacen muy bien y actrices y actores que lo hacen muy mal. Sí, eso también es cierto. Hay algunos que escucho y cuando van por la mitad lo quito. Bueno, tú has hecho muchos recitales de poesía, recitales de Miguel Hernández, de Sí, bueno, de todo, de Lorca, de sí. todo, y la verdad es que son una maravilla, doy fe. En cuanto al tiempo heredado, Emilio, realmente cuando lees el libro, no sé si alguno de los que estáis aquí lo habéis leído o no, yo lo leí hace tiempo, y a pesar de que sabemos, ¿no?, de todo lo que habéis aportado a la familia, pero realmente cuando lo lees tomas conciencia de todo lo que habéis aportado a la historia del teatro español, del cine. Es una barbaridad. Bueno, o sea, a ver, vamos a ver. Te da la sensación como de que lo habéis hecho todo. No, bueno, cada miembro ha hecho lo que ha hecho, no ha hecho otra cosa, ¿no? Mi tía Julia es la que más películas hizo 128, y la tía Julita, y luego está la excelencia de mi madre como actriz de teatro, que era muy buena actriz. Yo creo que era mejor que mi tía Julia, pero bueno, independientemente de que sea mi madre, ¿no? Pero ahora en el tiempo y en el espacio, sin que ellas estén, bueno, estarán por ahí y luego me darán de cachetes por la noche, pero yo creo que era mejor actriz mi madre que mi tía. Sin embargo, mi madre en cine no ha accedido tanto como mi tía, aunque tuvo una época espléndida, se la puede ver en cosas espléndidas, se la ve en Novia a la vista de Berlanga, o se la puede ver en La ironía del dinero de Edgar Neville, haciendo un personaje con Antonio Vico. En ese personaje con Antonio Vico, los dos están espléndidos en ese episodio, mejor dicho. Y bueno, pero claro, cada uno ha hecho lo que ha hecho. Sí, ¿no? pero es que también existía un poco la leyenda de que los buenos actores de teatro a la hora de hacer cine bajaban mucho, o la gente, digamos que en el ambiente general, el público, pues no sé, pues veías José María Rodero. Yo vi una película de José María Rodero que era horrible la película, no me acuerdo cómo era, pero como actor, vamos, no sé qué se le puede pedir a ese hombre. Bueno, eso depende mucho del argumento, del Claro. personaje que tengas en la historia y sobre todo del físico que eres en cine, ¿no? Hay gente que retrata muy bien o que retrataba muy bien en cine y entonces pues tenía mucho más acceso que otra persona. Y luego pues los directores de cine tenían unas ideas distintas a lo que podía ser un actor de teatro, ¿no? Les gustaba descubrir, hoy en día también pasa, descubrir a gente, y yo entiendo que sea así, ¿no? Lo que pasa es que hace falta una formación previa al cine que, bueno, que ahora no se lleva, pero que nosotros teníamos a través del teatro y de la televisión. Yo creo que nuestra formación, la de la gente de mi generación, viene a través de televisión, ¿no? De lo que significó para nosotros la eclosión de televisión cuando nosotros empezábamos en el teatro, ¿no? Cuando yo tengo 18 años, 20, es cuando irrumpe la televisión con fuerza en la sociedad española, ¿no? Y nos dan a toda esa generación en la que está Jaime Blanch, que ya había hecho películas mucho antes, ¿no? Está Manuel Galeana, está Juan Diego, está Luis Varela y estoy yo. Nos da la oportunidad de hacer papeles de la gente de nuestra edad, de las mejores funciones de teatro, mejores obras de teatro del mundo, ¿no? Desde El Jardín de los Cerezos a Hamlet, o sea, hacemos de todo. Y entonces eso, claro, nos da la oportunidad de una formación enorme que luego nos sirve en cine. Con respecto a si un actor es bueno o malo en cine, bueno, Rodero, seguramente eso es una cuestión del director. A veces frenas al actor o a la actriz y consigues buenos resultados. A veces, otras veces, tienes que dejarles que discurran ellos solos. Depende mucho de la maestría de la directora o del director de cine, el hacer que las cosas vayan por un sitio o vayan por otro, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que los buenos actores de teatro y las buenas actrices pueden hacer perfectamente cine. Es distinto, o sea, hacer buen cine
intentar hacer teatro ya no vale, porque la técnica no es la misma. Ahora, claro, en teatro, ayer por ejemplo vi una película de un excelente actor, que era Saza. Saza era un actor espléndido, José Saza Tornillo. Y de pronto esa película de ayer está sobrepasado absolutamente, o sea, le dejaron ir y no le dijeron frena, 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 que te estás pasando, que te estás pasando. Y están todos pasados. Mira que estaban excelentes, estaba Jesús Puente, estaba Juanjo Menéndez, estaba él, y esos eran valores que de pronto en un momento dado en el escenario era extraordinario verlos. Pero si los dejas pasar, pues adelante. Si el director aplaude las cosas que hace, pues no puede ser. El director tiene que tener un criterio sobre lo que quiere que haga el actor. Y al actor no se puede pasar ese criterio. Ahora, si le dejas, pues claro, hacemos las tonterías, nos equivocamos como seres humanos, ¿no? Ahora, el actor de teatro y la actriz de teatro en cine a veces es impresionantemente buena. Mi hermana Irene hizo una película, yo creo que la mejor de su vida, que es La casa de Bernarda Alba. Y en La casa de Bernarda Alba está espléndida, está esplendorosa. Y era una buenísima actriz de teatro, pero está espléndida porque tiene un director que es Mario Camus, que sabe llevarla donde tiene que llevarla, ¿no? Y a mí me gusta mucho en esa película. Es la mejor que hizo, de las pocas que hizo Irene, ¿no? Tú también has trabajado con Mario Camus, ¿no? Yo sí, he trabajado 2 veces con él. Trabajé en una serie maravillosa que es La forja de un rebelde. Estuve en la primera parte de esa serie, y luego hice con él La colmena. La colmena, que era el director de La colmena. También lo hice con Mario. Mario era una persona encantadora, un muy buen director, un magnífico director. Sabía lo que quería que hicieras, y eso está justamente en eso. Yo no creo que haya malos actores. Hay malos actores en teatro y en cine, y se ven enseguida, y dicen, este bueno, huyo de él, ¿no? Y una pregunta, no sé cómo hacerla. Nuestra sociedad, la gente de mi generación o de la tuya, ¿consideras que ha respondido a vuestro trabajo como actores, como lo que vosotros habéis aportado a la sociedad? ¿Hay ese reconocimiento? Porque a mí me parece que no hay una correspondencia con otras cosas que tienen muchísimo, se les ha dado mucho más valor o mucha más resonancia, ¿no? Bueno, yo creo que este es un país extraño en alguna medida, ¿no? Y que de pronto los investigadores, los médicos, una serie de gente, pues no son tan ponderados como un tío que le pega una pelota con un palo de golf. Y eso pues no es culpa de nadie, es culpa de la comodidad. A veces pensar es muy difícil y muy incómodo pensar, ¿no? Y seguramente cuando haces teatro y vas a verlo, sales de lo que has visto pensando. Y eso hay mucha gente que no le gusta. Entiendo también que eso pasa en cine. En cine hay argumentos terribles que a uno no le gusta, ¿no? Digamos que no le gusta verlos, y sobre todo pues que son horribles. Yo ayer vi una película bastante mala en un canal, y el otro día vi una película bastante mala del pasado, y hace poco vi una película del presente en otro canal bastante mala también, ¿no? Bueno, horrible, una palabra. Y sin embargo, pues bueno, ahí están las cosas, ¿no? Yo no creo que esta sociedad no nos quiera. Sí, yo creo que pero es a nivel oficial, es que no nos quiere. A nivel oficial, a nivel estatal, nosotros somos una profesión muy despreciada. Incómoda. Incómoda, pero despreciada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cierto ministro, cuando la guerra de Irak en el año 92, creo que fue, en el 2002, 2004, sí. La guerra de Irak, que fue el no a la guerra, que salíamos, después de la función, salíamos a saludar todos con un cartel de no a la guerra. Pues un cierto ministro que dijo, estos se van a enterar. Y nos enteramos en el año 2012. Posteriormente, nos quitó las sociedades de gestión que teníamos, de sociedades libres, no eran libres de impuestos, eran sociedades en las que nosotros tributábamos, pero justificábamos todos los gastos. Y luego, al mismo tiempo, tenías también el IRPF como actor, y al mismo tiempo como empresario, otro. Cuando llegó el 2012, anularon aquellas sociedades, nos pidieron todo el dinero que habíamos
O sea, que no sirvió. Nos hicieron una inspección de 3 años, no sirvió lo que habíamos declarado, nos devolvieron el dinero, que es lo mismo que le han hecho al novio de esta señora, devolvernos el dinero, para luego volver a pagar recargado todo lo que debíamos. Eso significó pues el indignamiento de mucha gente. Nos llevó de eso digo que la administración está siempre en contra de lo que es la cultura en general, ¿no? Y ese reconocimiento es por parte oficial. Yo creo que la gente por la calle nos reconoce, nos estima, en la medida en que pueden estimar o no a las cosas, y nunca se ha portado mal. Ahora, oficialmente sí, oficialmente es una guerra con ellos constante. Y yo como presidente ahora de AISGE, la guerra constante con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Hacienda es constante. Y es agotador que eso pase, agotador. Y ese es el no reconocimiento, para mí está en los hechos, no en las palabras. En los hechos son que, bueno, no pedimos tampoco nada que no esté en los totalmente legalizado, sino sencillamente las trabas que ponen, los inconvenientes que ponen cuando llega el IVA, cuando llega la imposición del IVA, nos lo suben del 8% que teníamos al 21%, y ahí se mantiene. Ahí se mantiene. Yo entiendo que en un momento determinado se pudiera tener, pero ¿qué sacan de una entrada de teatro? Fastidiarnos. Muy poco, pero bueno. Y Emilio, volviendo al libro de Memorias de Cine, al segundo libro. Sí. Al segundo libro, ahí cuentas muchas anécdotas, ¿no?, que han sucedido en las películas. Empiezas con Pili y Mili, ¿no? Como 2 gotas de agua, ¿o no? Es la primera película de la que hablas en ese libro. Sí, pero no comento mucho de ella, ¿no? Comento sobre Legren. ¿Sobre Legren? Sí, sobre el gel de Legren, que yo me daba cuando volvía a casa una ducha con Legren. Gel de baño, sí. El olor al Legren siempre me relaciona con la primera película que yo hice, que fue como 2 gotas de agua, con Pili y Mili. En los estudios de la CEA, que estaban donde está la Ciudad Lineal, encima casi al lado del puente de la Ciudad Lineal y de la autopista de Barajas. Y se lo he perdido yo hoy. ¿Perdón? ¿Dónde lo han perdido yo? Exacto. Posiblemente sí, sea ahí. Pero iba buscando a Pili Mili. No, Pili Mili no. Pili ha sido muy buena actriz, Pili, luego Pilar Bayona, muy buena actriz. Y su hermana, Milagros Bayona, esa se fue a México, se casó con un mexicano y ahí se quedó, en México. Sí. Pero Pilar fue muy buena actriz. Y hablas también de anécdotas, por ejemplo, con Espartaco Santoni, no recuerdo el nombre de la película en la que trabajaste con él. Sí, hombre, eso se llamaba... Hay una anécdota muy divertida. La película con la que trabajé con él se llamaba El misterioso señor Van Eyck, una cosa, un título muy sugerente. Es de 1964, creo que es. Y estaba hecha con la novia en aquel momento de Espartaco Santoni, que se llamaba Tere Velázquez. Tere Velázquez es una actriz mexicana muy interesante, en su momento muy guapa y muy simpática, y la fuimos a rodar a Mallorca. Es la primera vez que yo cojo un avión para ir a Mallorca, la primera vez en mi vida, en 1964. Eran cuatrimotores, eran Super Constellation, lo llamamos, de Iberia, y yo voy a rodar esa película con Espartaco Santoni y dos actores italianos que son Massimo Seratto, que era un actor magnífico italiano, y Aldo Fabrici, y Franco Fabrici, que también era otro magnífico actor italiano. Eran 2 estupendos actores de cine e incluso de teatro, ¿no? Y llego a Palma de Mallorca. Yo pasé bastante miedo en el avión, ¿no? Porque era la primera vez que me montaba, y 2 días antes pensaba ya que era el fin de mis días, ¿no? Y que aquí me mato yo, nada más coger el avión, se estrella, y esto me montaba una película imaginativa en la cabeza. Luego me senté en el avión al lado de uno que iba mirando por la ventanilla, un señor, y que de vez en cuando decía Jozú. Decía Jozú. Íbamos al lado de los motores, y los motores salían llamas, porque los motores en aquella época, sobre todo los motores de propulsión a hélice, pues generaban llamas al quemar la gasolina, al quemar el combustible. Entonces, este señor nada más que decía Jozú,
Josu, y ya le digo yo, ¿y usted va de vacaciones a Mallorca? Por decir algo, pues yo estaba pálido, blanco, de todos los colores. Dice, no, yo voy allí a torear, yo soy banderillero. Pues sí que tiene un valor aquí el banderillero. Bueno, el caso es que llegué allí a Palma, hicimos la película. Bueno, primero estaba encontrar alojamiento en Palma, que fue bastante complicado, porque en el 64 ya había muchísimo turismo, pero conseguimos alojamiento en un hotel que luego han derribado, a lo de la muralla, en fin. Y íbamos todos los días al mar. Salíamos en un barco a las 9 de la mañana y a navegar y a rodar y a navegar todo el día. Y volvíamos a puerto a las 7 de la tarde y al día siguiente lo mismo. Yo, claro, que tenía entonces 22 años, me lo pasé de miedo en este sitio, vamos. No dormía, era una cosa tremenda. Me dormía en el barco, con miedo. Íbamos a buscar el lugar de rodaje, tardábamos como un par de horas. Yo me dormía en cubierta y cuando llegábamos allí al lugar de rodaje, pues me despertaba y rodábamos. El protagonista era Espartaco Santoni, una figura emblemática de lo que no hay que hacer en el cine, ¿no? O sea, eso es lo que no hay que ser. Para no ser actor de cine, no se puede ser Espartaco Santoni, o sea, es imposible. No se puede hacer lo mal que lo hacía. Lo hacía muy mal. Era un productor de la película y actor, pero horrible. Y entonces, pues bueno, como estaba medio emparentado, entre comillas, con Tere Velázquez, bueno, pues el hombre vivía de eso, luego vivió de otras cosas parecidas hasta el final de sus días, pero bueno. Y un día tenía que rodar una escena con él, que es a lo que se refiere Marta. Y en esa escena le había dicho el director que era el marido de Mari Carmen, a ver cómo se llama esta mujer, Carmen Sáenz de la Maza, una actriz también excelente. El marido, que era Agustín Navarro, le dijo, era tartamudo Agustín, y le dijo, Espartaco, apréndete el diálogo que tienes que rodar, que es muy larga la secuencia. Y el otro, pues, sí, no te preocupes. El otro pasaba directamente de todo. Espartaco tomaba el sol, se tomaba una Coca-Cola, paseaba por cubierta, le hacía una carantoña a Tere Velázquez y luego se volvía. Y nada, llegaba el momento de rodar y no había ensayado conmigo nada. Agustín le dijo a la script, al script de rodaje, pásales la letra que no se la sabe, decía por Espartaco. Bueno, el caso es que nos pasaba la letra y Espartaco pues no se sabía que yo para nada. Y caía una vez, otra vez, hasta que ya dice Agustín, bueno, vamos a rodar. Bueno, y empieza el rodaje y nada. Se cayó una vez, 2 veces, 3 veces, no contestaba a los pies, hacía lo que le daba la gana. Hasta que ya Agustín, desesperado, dice, bueno, pues tú di lo que te dé la gana. Y de pronto arranca otra toma y oigo que me dice el tío, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo tenía que contestar aquello con un pie mío normal, y le contesto y me sigue con el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Y yo decía, pero bueno, ¿qué hace este hombre? Me soltó todo el Padre nuestro, troceado, como, o sea, él decía, no, luego en el doblaje lo arreglo. Porque no trabajabais con sonido directo, ¿no? No había sonido directo. Dice, no, el doblaje, esto se arregla, pero de momento te lo voy a hacer así. Agustín estaba ya, no tartamudeaba, se tiraba a las cuerdas a las cuerdas del barco. No, a las cuerdas no, a las sogas del barco, a todo. Se ponía todo lo que había por allí. Y el otro me soltó 2 veces el Padre Nuestro. Toda la secuencia. A veces lo hacía más largo, a veces más corto, dependía un poco de la longitud de la frase del guión. Él calculaba y lo hacía así. Y así fue el rodaje. Y en este libro también hablas de películas pues en la que trabajaste, por ejemplo, con Julio Iglesias, ¿no? Sí, claro. Con Rocío Dúrcal, tengo 17 años. Con Pepa Flores, claro. Con Pepa Flores. Hablas de Agatha Liz, ¿no? ¿Agatha Liz? No, de Agatha Liz, ahí me he colado yo. ¿Quién era la actriz que iba con su madre? No, hombre, Ornella Muti. Ah, Ornella Muti. Sí, hablo de Ornella Muti y de la madre, sí, hombre. Ornella estaba como un camión. Hace poco pusieron cebo para un adolescente y éramos los dos
los protagonistas de la historia, y realmente era rompedora, era hermosa, de jovencita era muy hermosa, pero tenía una madre que estaba siempre con ella pegada. Y aunque yo tenía escenas de amor con ella y le decía cosas y tal, pero cuando, digamos, a nivel particular le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? No sé. La madre enseguida venía a ver qué le contabas, que no estaba en el guión, sino que te estaba contando. Cuando tú te hacías una cara, Antonia, a la hija, la madre te miraba con cara inquisitorial, mientras que al mismo tiempo estaba tejiendo, ella tejía constantemente, o sea que era una cosa muy entretenida. Y cuando no veías a la madre, te decías, hola, guapa y tal. Entonces ya aparecía la madre, no se sabe cómo, ella tenía una escucha o algo, pero aparecía seguido. Es el principio del GPS, boom, aparecía la madre. Y fue una película, bueno, hice 2 películas con ella, una en Mallorca, también, ahí ya sí tomé el avión tranquilo, y otra en Madrid inmediatamente después, que es Cebo para un adolescente. Y hablas de Los chicos del Preu, hablas de La caza, ¿no? Que La caza fue un rodaje durísimo. La caza ha salido en todas partes ya. Y yo también hablo de la caza a nivel anecdótico, ¿no? De los 8 litros de líquidos que nos tomamos diarios en aquel parado tremendo, al lado de Illescas, no de Illescas, no de, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, al lado cerca de Aranjuez había unos otros de caza, y ahí es donde rodamos realmente esta película, ¿no? Y si hablo de los 8 litros diarios de líquido por persona del equipo técnico y artístico que consumíamos, y hablo pues de los disparos, del miedo que nos daba, porque disparábamos con fuego real, o sea, no era fogueo, sino munición real, y bueno, claro, disparar a una temperatura de 30 y tantos grados, 40, con las escopetas y 2 tiros seguidos, pues podía ser peligroso, porque podía reventarte la escopeta, claro, el cañón, y teníamos siempre bastante miedo a ese tipo de cosas. Y luego una película que hoy no se podría hacer porque matamos una cantidad de conejos tremenda, daba una pena horrible hacer aquello, pasábamos fatal, tan mal lo pasamos que teníamos que comer una paella aparentemente hecha con conejo, y nos la ponían a Alfredo Mayo, a Ismael Merlo, a José María Prada y a mí, que éramos los 4 integrantes del reparto, y entonces teníamos que rodar la escena. Y después de haber hecho aquellas matanzas de conejos que habíamos hecho a tiro limpio, pues saltaban era terrible aquello. Pues cuando nos pusieron aquello que no llevaba, yo creo que llevaba pollo, no llevaba conejo, pero veíamos la carne, nos acordábamos de los conejos y no pudimos hacerlo. Vamos, la hicimos las tomas, y cuando revelaron la película, se dieron cuenta de que, bueno, lo que habíamos dado ese día, se dieron cuenta de que era muy falso, que no comíamos, realmente nos lo poníamos aquí, pero hacíamos así y no mascábamos. Entonces Carlos Saura nos dijo, oye, vamos a repetir esto, porque no habéis comido ninguno de los 4. Es una vergüenza, y entonces ya se nos había pasado un poco el trauma, el shock, y pudimos rodar esa escena como tenía que ser. Bueno, el título de La caza en un principio iba a ser La caza del conejo. Sí, se llamaba La caza del conejo. El guión de Angelino Fons se llamaba La caza del conejo originariamente, pero la censura consideró que lo de la caza del conejo podía tomarse como una idea. Y dijo, no, la caza a secas y el conejo nada. Así que La caza. Una gran película, ¿eh? No tenía sus cosas. Yo recuerdo que una cosa tan nimia como una canción que se llama Lucía. Sí. Lucía siempre se acuesta de día, va sola y sin compañía. Pues le cambiaron el título. No, Sí. es que no sé, originalmente la canción era Sofía. Sí, bueno, yo hice un Hamlet en televisión, que la obra de Shakespeare se llama Hamlet, príncipe de Dinamarca. Entonces estábamos ensayando con un director magnífico de televisión y de cine también, que era Claudio Guerín, que tuvo una muerte terrible. Cayó desde un campanario y se incrustó en la verja de la... Bueno, cuando nos enteramos
era sobrecogedor. Bueno, el caso es que Greene era el que dirigía el Hamlet con mucho rigor, porque era una gran producción de televisión. Tardamos 15 días en grabarlo, estoy hablando de 1970, o sea que era mucho tiempo en aquel momento. Los Estudio 1 se hacían en un día o dos como mucho, pero no en 15. O sea que este se tomó la producción prácticamente como si fuese cine. Los decorados eran fantásticos, la versión era de Antonio Gala, todo fantástico. Y el actor Gerardo Maya, el padre de Coque Maya, pues era el que hacía de Laertes en esa versión y yo hacía de Hamlet. Pues teníamos todos los días sesión de esgrima antes de los ensayos, porque claro, hay dos peleas en Hamlet, y la última sobre todo es muy violenta entre Laertes y Hamlet. Y un día llega el ensayo de esgrima absolutamente enfadado Claudio: no puede ser esto que han hecho, me voy a hablar con quien sea, pero esto no puede ser. He llegado a televisión y me han dicho que cambie el título. Digo, ¿cómo que cambies el título? Sí, que en vez de ser Hamlet, príncipe de Dinamarca, dice Hamlet, duque de Dinamarca. No vaya a ser que piensen que el rey Juan Carlos, que el príncipe Juan Carlos puede matar a su padre, a don Juan de Borbón. Y entonces, una cosa de enfermedad mental, ¿no? Retorcido, ¿no? Entonces tiene que ser el duque de Dinamarca. Y he dicho que no. No, al final fue el príncipe de Dinamarca, porque hubo alguien sensato en censura, ¿no? Pero es que yo creo que no iba descaminado el señor ese, el de la censura. Porque es que ya Juan Carlos se había matado a su hermano. Sí, por eso digo así también, que no vaya a ser que asocie las ideas, no vaya a ser príncipe de Dinamarca y punto, ¿no? Así que nada. Y eso es más o menos la anécdota sobre Hamlet. Tú verás, abrimos un juego aquí con el personal y demás, lo que quieras. No termines tan asfixiado. No, estoy asfixiado, no estoy. Tomo el aire con tranquilidad, pero no estoy asfixiado. Y que te pregunten lo que quieran preguntarte. Claro. Dentro de un orden, ¿eh? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Bueno, o sea, que la pregunta es que qué me parece Pepe Sacristán y que qué me parece Fernando Gómez. Pepe es excelente amigo mío, Prácticamente cumplimos años un día después de cumplirlos yo, los cumple él. O sea que los dos somos Libra. Él es de 27 de septiembre, creo. Yo soy de 26. Y desde el principio de su vida, yo sé lo que le ha costado a Pepe llegar donde está, la cantidad de sacrificios que ha hecho, la cantidad de cosas que ha defendido, y me parece una persona encantadora. Sí, ha adoptado una postura, ha sido un gran admirador de Fernando Gómez. Yo creo que con razón, porque Fernando tiene claros y oscuros como tenemos todos, pero bueno, es digno de hablar de la carrera de Fernando, ¿no? Porque Fernando también fue rechazado por otro gran actor que era Juan Bonafé, que le dijo: tú no tienes nada que hacer en el teatro, le dijo a Fernando Gómez. Se equivocó rotundamente, ¿no? Pero a mí los dos me parecen dos excelentes actores que han dejado, eso sí, han dejado huella en el cine español, tanto uno como el otro. Han dirigido películas los dos, unos con mejor fortuna que otros, pero bueno, los dos son dos excelentes intérpretes y han sido dos excelentes personas. Yo con Fernando Gómez tuve mucho trato con él a través de televisión. Yo tengo una anécdota también con Fernando Gómez. Yo no me atrevía nunca a llamarle de tú, a tutearle, desde el principio de la relación, y yo le llamaba de usted. Y él desde el primer día ya me dijo: oye, haz el favor de tutearme, porque esto estamos entre compañeros y esto está muy feo que no me tutees. Pero yo no me salía a tutearle, no podía. Cuando iba a trabajar con él, le decía a don Fernando: ¡ah! Y él bramaba. Decía: ¿qué te he dicho que me llames de tú, coño? A ver si ya me lo dices de una vez. Bueno, pero que no me atrevo. O sea, atrévete de una vez, a ver. Y al día que se lo dije: por fin me tuteas, qué bien. Bueno, o sea, que era una persona muy encantadora dentro de sus arrebatos que podía tenerlos, como
tuvo con aquel señor. Mandó la mierda. Aquella anécdota del señor, sí. Pero tenía razón Fernando. El señor le pidió que le firmara un libro y le dijo, pero fírmelo usted bien, porque la última vez que me lo ha firmado le temblaba tanto la mano que no se ha leído lo que ha escrito. Claro, el otro ya... Es la primera parte de la anécdota que nunca se cuenta. Sí, justo he estado, no sé por qué, me ha saltado hoy ese vídeo en internet y comentaba a alguien que además le debía de llevar persiguiendo, desde que llegó Fernando Gómez en la ciudad en la que estaba, le debía de llevar persiguiendo por la ciudad para que le firmara el dichoso libro. Sí, pero vamos, en este caso fue porque le había dicho que el anterior no se había entendido nada de lo que firmó porque le temblaba el pulso. A Fernando ya le temblaba el pulso. Y claro, no, se enfadó muchísimo y lo mandó a la mierda. Como era lógico. A la mierda. Pero vamos, yo tengo una excelente opinión de los dos. Y la lástima es que Fernando ya no esté y que Pepe esté tan mayor como puedo estar yo. Bueno, más que yo, que tiene 4 años más. O sea que bueno. Por cierto, el día 13 de mayo, tenemos 50 entradas reservadas para ver a Pepe Sacristán, el hijo de la copia. En el Bellas Artes, Bellas ¿no? Artes. Está. Y por cierto, otra cosa, el libro, el tiempo heredado. El tiempo heredado está agotado. Tengo 6 libros reservados en una tienda de libros usados. Si alguien quiere algún libro, que me lo diga. Está a tiempo, lo decís luego, porque está agotado. No sé por qué, pero está agotado. ¿El tiempo heredado está agotado? Sí. Pues no Está sabía agotado que no sé, pues será cuestión de que hables con Aguilares, quien lo produjo, lo editó. No, Random creo que House. es- ¿No? No, me parece que es Aguilar y el otro es Catedral. El otro es Catedral. Otros cátedras. ¿Alguna? Sí, yo. Como estás en una familia, o como has estado en una familia de todos actores, Sí. tú cuando vas a estudiarte el papel, ¿te aconsejaban o no? ¿O tratabais de que cada uno se...? Quiero decir, porque es que eso es... No aconsejaba mucho. No, en mi familia hay que tener en cuenta que cuando nosotros empezamos el teatro era un trabajo, era para vivir, o para sobrevivir, mejor dicho. Y por lo tanto, pues los consejos a veces no eran necesarios, había que hacerlo bien. Y eso te eliminaba o no el público, o te eliminaba o no el director, ¿no? Y no, en la familia no solían decir nada. Acudían a los estrenos mis hermanas. Mi padre estuvo conmigo la primera gira que hice, pero no me daba mucho consejos. Ni tampoco te daban palmaditas en la espalda, No, ¿no? no. Pero a mí sí me han Hacías contado, bien. alguien me contó a mí que te dijeron en su día, un día, oye, que hay que trabajar, que te pusieron las pilas para trabajar en el teatro, de tu familia. No, eso fue Julia, Ah, eso fue mi hermana Julia. qué feliz. No, mi hermana Julia le dijeron que se tenía que poner a trabajar. A ella. A ella, sí. Ah, a ti no. No, a mí no. Yo trabajé. Yo el primer contacto que tengo con el teatro, bueno, aparte de el primer contacto que tengo con el cine profesionalmente es en un laboratorio. Yo empiezo haciendo revelado en películas, pero ahora películas en color. O sea que yo era revelador, auxiliar de revelado en color en los laboratorios de Madrid Film. Ahí yo trabajo, o sea, revelo películas como por ejemplo las sonatas de Bardem, las sonatas que hace Paco Raval, yo las revelo allí en ese laboratorio. Hago las copias de Viridiana, por ejemplo, para en blanco y negro. Hago una serie de cosas en ese laboratorio. Es el primer contacto que tengo personal con el cine como profesional. Y luego ya, a partir de una etapa en el Instituto de San Isidro de Madrid, donde hay un aula de teatro, y ahí me junto con gentes como Manuel Galeana, como Manuel Collado, que luego fue marido de María José Goyanes. Pues a partir de ese momento es cuando ya me voy a la parte de teatro profesional. Cuando acabo el servicio militar empiezo a hacer televisión, o sea que no tuvieron que decirme, empiezo a trabajar. Mi hermana Julia había sido figurinista de modas y bueno, cuando acaba
ella sale de una tienda de modas que cierra y hay un periodo en el que ella no trabaja. Y entonces cuando le dicen, mi padre le dice, oye, Julia, tienes que ponerte a trabajar. Y entonces cuando ella se dedica al teatro, pero con mucho miedo. Ella debuta en el teatro en Santa Cruz de Tenerife. Y entonces en Santa Cruz, cuando está haciendo la obra, sale con mi madre a escena, mi hermana, y la frase que tenía que decir mi hermana estaba tapada con un velo, ni siquiera la dijo. O sea, no, se quedó muda, no pudo hablar. Entonces la dijo mi madre, esa frase. Por la noche, ya por fin habló Julia, dijo la frase que era, es un varoncito, es un varoncito, era como andaluza. Bueno, el caso es que dice la frase, pero la dijo tan baja que no se oyó. Entonces le preguntó al regidor que qué le parecía lo que había hecho. El regidor le dijo, lo has dicho muy bien, ahora tienes que subir la voz porque no te ha oído nadie. Entonces, bueno, mi hermana Julia empieza así en el teatro, y es porque le costaba mucho hacer teatro. Así como Irene hacía cualquier cosa, y bueno, y le encantaba el teatro a Irene, igual que le pasa a mi sobrina nieta, sin embargo Julia fue muy vaga, en ese sentido, para arrancar la carrera, ¿no? Y luego yo creo que ahí heredó la sangre, bueno, no, Julia no, la sangre de mi tía Julia, mi tía Julia la hereda de mi tía abuela Leocadia, que era muy vaga cuando ya era mayor, ¿no? Y entonces no quería hacer nada, cosa que me parece bien porque había hecho muchísimas cosas. Y luego también mi tía Julia, que pasa lo mismo, había hecho muchísimo cine, muchísimo teatro y no quería seguir trabajando. Y entonces pues se retiró y no quería saber nada de esta historia. Entonces no era el ponte a trabajar, sino ya has trabajado demasiado. Ahora, en el caso de Julia, es la única persona, a mí no me dijeron eso. Ella pertenecía a una generación en la que había que trabajar, quisieras o no quisieras. Pero no, que no fuiste ningún niño mimado en tu familia, eso. Sí, yo sí que fui mimado. Yo tenía 3 madres, mis 2 hermanas que eran mayores que yo y mi madre, o sea que tenía 3. Ahora solo tengo una, que ahora ella es mayor que yo y ahora yo tengo que cuidar de ella un poco. Relativamente no tengo que cuidar de ella. Porque entre os lleváis cuántos años con tus bueno, hermanas. Julia tiene ahora 97, o sea que... Y tú perdiste a tu madre con 14 años, ¿no? Cuando 13, tenías sí. 13 años. Y a tu padre un poquito después. Con 20. Hay un film que no se me olvidará nunca, no solamente porque trabajaba de protagonista mi ex cuñada, pero que hacíais una pareja que había ideado robar a un bebé porque se adorabais. ¿No te acuerdas? Sí, no somos ni Romeo ni Julieta. Sí. No somos ni Romeo ni Julieta. Sí, una cosa que dirigió Alfonso Paso en cine, curiosamente. De una obra suya, además. La pareja mía en esa película fue Enriqueta Carballera. Hace mucho tiempo. Pues eso es de 1968, 69. Fíjate. En 69, sí. Era como entrañable, como muy... Erais una pareja muy entrañable. Sí, él no pronunciaba la P. Creo que él no pronunciaba la P. Era una persona que no podía pronunciar la P. Él nunca decía papá, decía AA. Entonces todo el personaje era sin la P. Y ella pues le quería mucho. Lo que no se ha dicho en Belén, Sí. es que Enriqueta Carballera estuvo casada con un hermano tuyo. ¿Tu excuñada? Sí. Su excuñada, he dicho. Mi ex. Sí, la ha dicho, Ah, excuñada. Ya se había separado mi hermano, yo creo. Eso no lo digo. Estaba, luego se fue con Esperanza Roy. Javier, sí. Sí, Javier. Javier Aguirre. Pero yo creo que en aquel año todavía era su mujer. ¿No? Sí, yo creo que sí, todavía sí. Enriqueta. Enriqueta yo creo que sí, Sí. todavía era su mujer. Aquel año todavía sí. Entonces es una película que se me quedó en la memoria. No sé quién la hizo ni nada.
Sí, perdón, ¿sí la? ¿Que quién la hizo? ¿Que quién la hizo? Pues la hizo, entre los papeles protagonistas estaba López Vázquez, estaba Florinda Chico, estaba, creo que era Lali Soldevila, y el otro actor era Antonio Martelo. O sea, era Los cuatro. No somos ni Romeo ni Julieta. Claro, Entonces había hecho a Javier. Javier Aguirre. Pero no la dirigió Javier Aguirre, la dirigió Alfonso Paso. Ah, Alfonso Paso. A ver, ¿alguna intervención más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿O decir algo? pero era tierna la película. El señor Sí, que se era rasca la tierna. cabeza. Tenía su gracia. Sí, pero era muy tierna, ya lo creo. Quería comentarte, cuando han dicho que venías y tal, sabes que me vino a la memoria fotográfica, tú de jovencito, de actor jovencito, y tus hermanas ya bastante más mayores que tú, y es la imagen que tengo tuya, como de, pues eso, de actor joven y al lado tus hermanas ya con sus años. Sí, Esa es la imagen que tengo. está muy bien. Manténla, no. Y yo, ¿cuántos años tenías en la caza? En la caza, a ver, 65, 23 tenía, Estabas hecho chaval. 23 años. Y en 9 cartas a Berta, por ahí. 23 también, Bien. es en el mismo año. Es en el mismo año. Hay 3 películas que son de La Llamada, 9 cartas abiertas y La Caza. ¿Has tenido algún parón? Como pasa en muchos actores, que de repente están en la ola y de repente tienen un proceso de que no les llaman. Parón muy largo no he tenido, pero he tenido parones. Sí. Sobre todo, además, yo durante mucho tiempo viví en la Costa Brava y defendía mucho vivir en la Costa Brava, ¿no? Porque estaba el mar, que me gusta mucho, y claro, me costaba hacer teatro. Durante años y años yo no hice teatro, hice cine más que y televisión. Y eso, claro, que significaba unos periodos peligrosos de ausencia de títulos o de ausencia de personajes, ¿no? Y de pronto venía de golpe, venía publicidad, y eso era una bendición. Me acuerdo de la primera que hice para Galerías Preciados ya desapareció, el espacio y en el tiempo, y fue una bendición ese verano. Me acuerdo que me ofrecieron mucho dinero en aquel momento. Me ofrecieron, en principio, yo no tenía un duro en ese momento. Estaba en la Costa Brava y tenía 4.000 pesetas en el banco, creo que tenía. Solo 4.000 pesetas. Y de pronto me llama la representante y me dice que hay una cosa de galerías que quieren ofrecerte y dice, y te quieren dar 1.000.000 de pesetas por una campaña de un año. Y dije yo, no, tiene que ser más. Y me dice la representante, ¿cuánto? Digo, tiene que ser 1,5 millones. Digo, dile que 1,5 millones. Y entonces cuelgo, que entonces todavía no había esto, cuelga y digo yo, ¿pero qué he hecho? ¡Qué burro soy! Pero si era 1.000.000, y ahora van a decir que no. Y efectivamente, llamaron a la media hora, llamó la representante y dice, me han dicho que sí. Que me salvó la vida, ¿no? Me salvó ese año, del año 79-80, fue maravilloso. Fue un año espléndido. Pero eso hay una anécdota que cuenta Fernando Gómez en uno de sus libros, que es la anécdota suya, personal, de... Es un poco larga, ¿eh? Él está en su casa y de pronto recibe una llamada. Y es una llamada que le hacen, don Fernando, mire, queríamos que hiciera usted, no sé, a lo mejor no le interesa, una sonorización para una cosa de unos anuncios, pero es una sonorización, es una sola mañana, y entonces, en fin, tenemos poco dinero, pero vamos, queremos que haga usted la sonorización. Y Fernando dice, yo pensé, estos tíos no tienen un duro, me van a dar muy poco dinero. Entonces le dice el otro, dígame usted la cantidad que querría cobrar y yo les
Y yo le llamo dentro de un rato, si lo ha pensado usted, y si quiere usted hacer la sonorización. Fernando dice, bueno, pues de acuerdo, llámeme usted dentro de un rato. Cuelga el otro y dice, eso me van a ofrecer muy poco dinero, y entonces, ¿qué les puedo pedir yo a estos? Por una mañana de sonorización, pues le voy a pedir 25.000 pesetas. Y dice, pero voy a primero que me digan ellos algo. Le llaman estos al cabo del rato y dice, ¿qué, don Fernando, qué tal? ¿Ha pensado usted esto? Dice Fernando, sí, pero me gustaría que antes dijeran, pues bueno, ya sabe usted que tenemos poco dinero, que no sé qué, madre mía, esto le van a ofrecer 12.500. Y ya por fin dice, bueno, pero claro, podemos ofrecerle como mucho, pero no podemos más, nada más que podemos ofrecerle 300.000. Dice, yo me quedé de piedra, 300.000 por una cosa de sonorización. Y me quedé de piedra. ¿Y cuándo tiene? Dice, mañana, don Fernando, mañana a las 11, en 2 horas hemos terminado. Le vamos a buscar a su casa, le traemos al estudio de grabación y graba usted esto y ya se puede marchar. Bueno, no, mejor dicho, nos quedamos luego a comer. Bueno, pues muy bien. Sí, llego allí y antes de entrar en la sala había 4 señores allí, todos muy puestos, que eran los del producto. Me saludan muy afablemente. ¿Qué tal, don Fernando? Muchas gracias por venir. Tal. Bueno, pues muy bien, encantado de saludarle. Y entonces se acerca un señor y me dice, don Fernando, ¿me firma usted aquí? Digo, ¿qué es esto? No, es el talón, le voy a dar el talón ya del importe de lo que va usted a cobrar. Dice, ¿cómo ya el talón? Si no he hecho nada todavía. Y de pronto le firma el talón y da 300.000. Dice, me lo guardo en el bolsillo sigilosamente y empiezo a la sonorización. La sonorización era lo de Rodolfo Langostino. Langostino Pescanova. Soy Rodolfo Langostino y tal. Y eso es lo único que tenía que decir. Rodolfo Langostino, el mejor de los Langostinos. Langostino Pescanova. Y entonces, pues bueno, pues lo sonoriza. La primera vez que le pone la imagen del dibujo animado, dice, muy bien, dicen aquellos 4, muy bien, estupendo, ha quedado muy bien esta sonorización, vamos a hacer otra, pero con esta ya no sirve. Dice, hace 2 más. Dice, hice 2 sonorizaciones más, y a la tercera dijeron todos, muy bien, pues ya está, hemos terminado. Era la 1:30, dice Fernando. Había pasado 1 hora y media y había hecho todo. Los saludos y todo. Y dice, bueno, pues ahora vamos a comer. Y me llevan a comer a un restaurante con marisco, con todo, una cosa estupenda, vinos. Total, que a las 4:30 estoy en mi casa y digo, tengo un talón de 300.000 y nada más, y por una sonorización. Qué cosa, qué maravilla, ¿no? Esto de la casualidad del mundo del cine y el teatro es espléndido. 2 días después le llama un director de un teatro de Madrid, el Teatro Español, y le dice, mira Fernando, quiero que hagas esto, Rey Lear, que lo hagas, que lo dirijas, que hagas la versión, que lo dirijas y que lo interpretes. Dice, tú me dirás lo que quieres, porque esto va a ser nada más que 2 meses, pero quiero que me digas precio, 2 meses, todo esto. Y digo, piensa hoy y mañana, te llamo y me lo cuentas. Y bueno, al día siguiente recibe la llamada de este director y le dice, ¿qué, Fernando, lo has pensado? Y Fernando dijo, como yo he cobrado 300.000 por esto de las novelas, por lo del teatro, pues le puedo pedir por todo esto, adaptación, dirección, interpretación, pues 1,5 millones. Una cantidad razonable, 1,5 millones. Dice, sí, José Carlos, he pensado, pero bueno, he pensado que 1,5 millones estaría bien. Ay, cuánto lo siento, Fernando, eso es mucho para nosotros, no podemos pagarte esa cantidad. Dice, ¿cómo que no me podéis pagar esa cantidad? Si me han pagado 300.000 por decir Langostinos Pescanova, ¿cómo me vais a pagar por hacer el Rey Lear?
1,5 millones por todo. No, es que no tenemos más que 1 millón, tenían o 750.000 pesetas. Y dijo Fernando, pues no lo hago. Y no lo hizo. Y dice, paradójicamente, eso es el teatro y eso es el cine, o nuestras vidas, ¿no? Eso también se cuenta otra cosa de él, que un día llegó su representante, que se llamaba José María Gavilán, y dice, Fernando, me han ofrecido una película que está, bueno, más o menos así, pero ofrecen un poco de dinero, pero poco no. Y la otra, dice, la otra es aún peor, pero ofrecen más. Ya. Y no hay más. Dice, no hay más. Dice, la tercera, no hay una tercera película. No hay una tercera película, no hay más que estas dos. Pues habrá que hacer alguna, dice. Es que era para trabajar en aquel momento, no se podía permitir rechazar cosas así como así. Y dice Fernando, bueno, pues esperaremos a que llegue otra película. Y pasaron 3 meses y no llegó ninguna película. Y cuando llega Gavilán y le dice, tengo una película que está bastante bien, pero pagan poco y tal. Y dice Fernando, ¿y la otra película? Dice, ¿cuál? Dice, ¿no hay otra película? Dice, no. Pues entonces habrá que hacer esa, porque era la única que le quedaba ya. Quiero decir con esto que es uno paradójico de esta historia. No sé lo que cobraría por la película, debe cobrar muy poco, ¿no? Pero eso le ha pasado a todo el mundo. A López Vázquez le ha pasado a todos. Que les ofrecían cantidades o no, dependía mucho del producto y de lo que hicieras, y no te podías esperar cualquier cosa. Yo con lo del jamón me ha salvado de muchas cosas. Lo último que hice de jamón del legado ibérico me salvó de muchas cosas. Yo estoy muy agradecido al legado, muy agradecido, de verdad. ¿Te siguen dando de comer? ¿Eh? ¿Te dan de comer todos los días? Me dieron de comer, de verdad. ¿Que no te mandan un jamón? No, ahora ya no mandan nada. Ahora no mandan nada. Están con Carlos Alcaraz y otras cosas. Pero en aquel momento, en la pandemia justamente, cuando había estallado la pandemia, llega el momento en que me encuentro con Copenhague, que teníamos que volver a hacerla y ya no se pudo hacer más. Nos encontramos todos paralizados y recluidos en casa, y de pronto digo yo, bueno, ¿y esta hipoteca con qué la pago? Estábamos así, porque como venían los de Hacienda también detrás mordiendo, o sea, y de pronto me llega una carta de los delegados ibéricos, de estos del Pozo, diciéndome que han prorrogado el contrato y que me pagan una cantidad. Y dije, me habéis salvado la vida. O sea que estoy absolutamente agradecido a esos conatos de publicidad que en un momento determinado me salvaron la vida. Únicamente, claro. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Nadie ha preguntado más. Pues allí al final está Alejandro, nuestro vicepresidente, con los libros, y aquí está don Emilio con un bolígrafo precioso que se ha traído para fumar. No, pero hombre, no les voy a que compren nada. No, hombre, yo no les obligo, si ellos mandan voluntariamente. Ah, bueno, pues No, aquí no obligamos a nadie. Tengo que agradeceros a la mesa, a vosotros que me habéis aguantado aquí, y a Marta, que me ha presentado también y que ha hecho absolutamente de anfitriona junto contigo de toda esta, y este paño que me recuerda mucho el movimiento feminista, lo cual está muy bien. Esto lo compraron las mujeres. Lo cual está muy bien. Ya sabéis que contáis con un firme apoyo en mí. Siempre lo hemos tenido.